Segunda parte. La ética crítica. 9.01. Bien pudimos haber comenzado por esta tesis 9, la exposición de este curso de ética, pero la hemos querido reservar hasta este momento para captar adecuadamente en qué esta ética de la liberación se distingue de muchas otras. La categoría propiamente crítica, en el sentido del pensamiento crítico, es la que se expone desde esta tesis 9. No es sólo la primera categoría que ha de ser conceptualizada para entender lo crítico en general, sino que es el primer capítulo de la filosofía primera, la ética, y, en ella, la política. Es el supuesto crítico de todos los horizontes filosóficos posibles. 9.02. Se trata del pasaje de la moral, como la filosofía práctica de la ontología o del orden vigente, a la ética propiamente dicha, que para Emmanuel Levinas, lo mismo que para esta ética de la liberación, será la superación de la ontología. Es la transontología o la metafísica en el sentido que le daremos en esta segunda parte que ahora comenzamos. La moral del sistema se transformará en la crítica de la moral por una ética de las víctimas del sistema moral que será ahora deconstruido, destruido, superado desde la filosofía crítica por excelencia, que denominamos por ello filosofía o ética de la liberación. Como ya hemos dicho, ética o metafísica son sinónimos. 9.03. Si en la primera parte de esta ética, la dialéctica que define las categorías es lo material y lo formal, ahora en cambio, en esta segunda parte, el movimiento analéctico será entre lo negativo y lo positivo que se irán alternando, avanzando así en el proceso explicativo categorial. Véase esquema 9.1. 9.04. En síntesis, en la primera parte, lo material es el contenido de todo acto o institución desde la afirmación o aumento de la vida humana, de la vida en general en la Tierra. Lo formal es la manera como se decide racional y consensualmente, válidamente, lo conducente a la afirmación de la vida en referencia, en último término, a la comunidad de la gente del acto o de la institución. En la segunda parte, lo positivo, en cambio, es el interpretar o manejarse con respecto al mundo, al campo o al sistema como lo dado y tal como aparece. Es la positividad. Por el contrario, lo negativo es lo que se oculta detrás de la positividad, lo invisible, lo dominado, lo excluido, el otro, la otra. Es a partir de estas breves indicaciones cómo deben interpretarse esas 4 palabras o conceptos en toda la exposición de esta ética. 9.05. Quiero advertir, desde el comienzo de esta segunda parte, que echaremos mano frecuentemente de textos simbólicos racionales, de relatos metafóricos dentro de la lógica semita, en particular hebrea, como lo hacen, por ejemplo, Walter Benjamin o Hermann Cohen. No serán textos teológicos, sino textos míticos expresados en metáforas teológicas que transformamos desde una interpretación filosófica. No será una teologización de la filosofía, sino una versión filosófica de relatos míticos teológicos. No será tampoco una crítica de la teología como crítica de la política, como sugiere Marx con otros fines, sino una crítica de la filosofía desde el paradigma racional semita, que se seculariza, por lo tanto, y que se usa como metáfora de una lógica racional filosófica que ya no tiene como destinataria a una comunidad creyente, sino al hombre de la calle, de cualquier cultura contemporánea, o que se asuma o no una religión positiva determinada. Es un ejemplo de cómo el paradigma racional del mito del Éxodo
como lo expone Ernst Bloch, da que pensar filosóficamente, como diría Paul Ricoeur. Tesis 9. La exterioridad del otro. La ética como la metafísica práctico-crítica. 9.1. De la ontología a la ética o la metafísica como crítica. 9.11. Imagínese un beduino en el inmenso desierto arábigo en su tienda de nómada, nunca instalado en ningún lugar. De pronto, a través de los lienzos de su tienda, vislumbra en el infinito y distante horizonte un punto, una pequeña polvareda de arena, todavía indiscernible. Al pasar el tiempo, se dibuja un jinete esbelto sobre su camello, el rostro cubierto para protegerse del calor. Al final, se presenta frente a frente ante el beduino y cara a cara, entre suplicante y desafiante, le interpela. «Pido hospitalidad». Ante aquella sagrada exigencia del beduino le pregunta, «¿Quién eres?». Y desde el misterio de la libertad incondicionada del otro, el preguntado se revela diciendo su nombre. Es un miembro de un clan enemigo. Sin embargo, la hospitalidad debida se cumple hasta en los menores detalles. Pasado el plazo, el hospedado sigue su curso. Podrá quizá enfrentarse en el futuro al beduino, pero dicha enemistad, que se antepone en la moral vigente y establecida, no pudo poner en juego la experiencia de la proximidad, fuente creativa de toda ética posible. .12. Junto a ese desierto, hace más de 3.700 años en la Babilonia semita, Hammurabi, el rey de Mesopotamia, hoy Irak, dictó su código, comenzando por el tantas veces citado texto que en resumen dicta: He hecho justicia con la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero, las víctimas de los sistemas de género, de educación, de economía y de política. Enunciaba así la fuente misma de la esencia de la ética y, además, del pensamiento crítico. Los fuera del orden, los dominados, los despreciados, los nada, eran objeto privilegiado de aquel sistema anterior a la ley romana, pero en este aspecto muy superior al del imperio del Mediterráneo y al derecho moderno europeo. 9.13. Al comienzo de la modernidad, en el siglo XVI, su primer gran crítico, Bartolomé de las Casas, escribió en la brevísima relación de la destrucción de las Indias lo siguiente. Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman cristianos, en raer de la haz de la tierra aquellas miserandas nacionales. La una por las injustas, crueles y sangrientas guerras, la otra, después que han muerto todos los señores naturales y los hombres varones, porque comúnmente no dejan en las guerras a vida sino los mozos y mujeres, oprimiéndoles con la más horrible y áspera servidumbre. Así nace una ética de la liberación que durante 5 siglos ha luchado por formularse. .14. Marx entenderá la crítica como la deconstrucción de las teorías económicas burguesas que definen el trabajo asalariado como una categoría interna al sistema capitalista, no pudiendo descubrir en qué momento se oprime al obrero. Toda la obra del gran economista consistió en partir teóricamente de la víctima negada del sistema, es decir, el trabajo vivo, y desarrollar desde ese criterio todo un marco categorial en que se descubre por qué dicho trabajo vivo es víctima de la explotación gracias a la obtención del plusvalor, es decir, el trabajo no pagado, robo, entonces, injusticia.
un juicio ético acerca del sistema como totalidad. Por ello, podemos afirmar que la obra de Marx, con el título El Capital, es una ética. 9.15. En efecto, la ética emerge en el momento en el que el mundo, diría Heidegger, en el sistema, en una institución, entre los entes, algo, las cosas, los componentes de esa totalidad, surge el rostro de alguien. Entre el algo que se manifiesta fenomenológicamente con un significado y con un sentido, alguien rompe lo neutral cuyo centro es el ser en el mundo, cada ser humano. Pero en ese mundo que todos despliegan como el propio, de pronto, de manera inesperada, surge alguien, otro ser humano, otra biografía, otro mundo, otro tiempo, otra historia. No se puede comprender el mundo del otro como se interpretan las cosas, los entes. Si el otro o la otra no se revela, nada se puede saber de él o de ella. El orden de la manifestación de los entes que aparecen en el mundo, la fenomenología, deberá distinguirse desde ahora del orden de la revelación del otro o la otra, desde más allá del mundo, la epifanía. La moral, la fenomenología es trascendida por la ética y la epifanía. La primera la constituye el ser humano dado desde la visión. La segunda se descubre desde la pasividad del que escucha, del obediente. 9.16. Necesitamos ahora una nueva categoría filosófica que no existió entre griegos ni modernos. El cara a cara, panim el panim en dialecto palestino. El rostro de un ser humano ante otro ser humano sin mediación. Que me bese con los besos de su boca, dice el poema Shirim a Shirim. Labio a labio, mano a mano, abrazo, solidaridad sin mediación todavía. El miembro de un sistema, por ejemplo económico, no aparece como alguien, sino como algo al visitar la empresa productiva. Pero si, en medio del ruido de la fábrica, se levanta un obrero y le dice al propietario: tú, que eres tan bondadoso que formas parte de una asociación protectora de animales, ¿no se te remueve el corazón ante mi sufrimiento? Entonces surge de pronto alguien que rompe el ser funcional, una parte definida desde el capital del ser humano, para revelarse como otro, como alguien interpelante. Surge esa protesta desde la exterioridad del capital, desde la nada. 9.17. Este fue el tema que obsesionó toda su vida a Emmanuel Levinas. Su obra clásica enuncia el tema explícitamente: totalidad e infinito, ensayo sobre la exterioridad. La totalidad del mundo, tan analizada por Heidegger, es trascendida desde el otro, cuya alteridad pone en cuestión el mundo como última instancia. Si del mundo es la comprensión, el ser, como su fundamento, más allá del mundo se revela el otro en la proximidad, denominación levinasiana de origen latino con respecto al cara a cara semita. Asumiendo y superando la reflexión husserliana de las meditaciones cartesianas de 1930 en París, Levinas emprende la tarea de definir la ética de una manera muy particular. La ética es exactamente la pasividad abismal por la que el que inevitablemente es en su mundo deja ser al otro como otro. La ética es la metafísica, para Levinas, última instancia de la esencia de la crítica, porque ésta tiene así un punto fuera del sistema desde donde puede poner a la totalidad en crisis. Todo otro momento ontológico u óntico no tiene suficiente distancia para efectuar un juicio práctico negativo sobre la totalidad como totalidad. Con razón decía Karl Popper que la totalidad no tiene sentido,
pero era por ser el fundamento de todo sentido. Ahora, toda crítica no tiene sentido si no tiene un punto de apoyo exterior al mundo para poder lanzar la crítica. Karl Marx indicaba que Adam Smith no podía criticar el capitalismo porque estaba atrapado en su horizonte como en una prisión fetichizada. 9.18. Parecería que la sentencia de Parménides tampoco tiene sentido cuando dice aquello que el ser es, el no ser no es. Ya Hegel en su lógica le dio un sentido, pero aquí le daremos otro. El ser es el fundamento del mundo, de la moral vigente, de lo dado. El ser es el griego, el no ser es lo extraño, la exterioridad, el otro. El no ser es el bárbaro, el esclavo, el otro, la otra. Pero esa alteridad, más allá del ser, es real, existe y vive en la oscuridad del olvido de la alteridad. (9.19) Esta experiencia como apertura al otro, la proximidad, la analizó largamente Friedrich Schelling en sus clases universitarias de 1841 en Berlín como crítico de Hegel, en lo que será su filosofía de la revelación. Hemos trabajado el tema en otro lugar, pero aquí queremos recordar que Levinas se inspiró también en ellas para mostrar el sentido de la revelación del otro. El otro no es comprendido o interpretado por lo que aparece como manifestación óntica, sino que oculta su misterio, que solo se da a conocer al oído ante del que, asumiendo responsablemente su interpelación, tiene fe en su palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la antropología semita. Cuando se revela su biografía, se trata de una exposición como riesgo de mostrar el sí mismo íntimo. Por ello, la ética es el ámbito que deja lugar a la revelación del otro, la otra. Es la explosión del ser, del mundo propio, dominador y vigente, como la esencia crítica misma. Ahora, el acto ético es responsable del otro por el otro ante el sistema. Sustitución. (9.2) Lo negativo en la escuela de Frankfurt. 9.21. La primera generación de los frankfurtianos creó una escuela que interpretó la realidad desde su materialidad y negatividad. Se trata del llamado marxismo occidental para distinguirlo del soviético de la época, que dio importancia a la crítica como articulación de ambos aspectos. La materialidad de la corporalidad viviente descubierta desde su negación, su invisibilidad, su sufrimiento. Max Horkheimer escribe que lo que la teoría tradicional se permite admitir sin más como vigente, su papel positivo en una sociedad en funcionamiento, es cuestionado por el pensamiento crítico. La meta que éste quiere alcanzar, es decir, una situación fundada en la razón, se fundamenta en la miseria presente. La totalidad existente es lo positivo, el sufrimiento de la víctima del sistema, aunque sea un efecto negativo no consciente, unintencional. Es el punto de partida de la crítica. (9.22) Adorno escribe en Dialéctica Negativa: esa ratio, la razón de la modernidad, tiembla ante lo que perdura amenazadoramente por debajo de su ámbito de dominio y que crece proporcionalmente con su mismo poder. Lo positivo asentado sobre lo negativo sabe, en su inconsciente colectivo, pretendidamente inocente, que los dominados trabajan y sufren para pagar su felicidad, los bienes que acumulan, pero no permite que ese descubrimiento pase a la conciencia. El superyo de la cultura dominante
diría Sigmund Freud, se lo impide. La tarea de la crítica es justamente llevar a la conciencia ética a esas víctimas ocultadas, encubiertas, para asumir la responsabilidad o culpabilidad ética y elaborar la teoría, también filosófica, como filosofía de la liberación de esa exterioridad negada, que explique ese olvido, esa invisibilidad de los oprimidos o excluidos. 9.23. Por ello, Herbert Marcuse escribía críticamente desde Estados Unidos, país que ingenuamente tenía una cultura unidimensional meramente positiva, que la ética de la revolución, es decir, el pensamiento práctico negativo, atestigua así la confrontación y el conflicto entre dos derechos históricos. Por un lado, el derecho positivo de lo existente, la comunidad establecida de la que depende la vida y quizá también la felicidad de los individuos dominadores. Y por otro lado, el derecho de lo que puede ser y quizá debería ser, porque puede disminuir el dolor, la miseria y la injusticia. Pero, añadiría, ese segundo derecho que puede ser, sin embargo, ya es en la víctima. Es decir, no es solo un derecho que quizá debería ser, sino que es el derecho como tal, negativo, que la víctima tiene que luchar para disminuir su dolor. Ese derecho negativo es el derecho absoluto del otro, de la otra, en tanto oprimido, fuente creativa actual del derecho positivo futuro. Es el momento metafísico del que nos estamos ocupando en esta tesis. 9.24. El sistema vigente se fetichiza, es decir, pierde teóricamente la posibilidad de la autocrítica creativa al declararse la totalidad existente como sociedad abierta, ejemplar, el mejor modelo posible ante todo crítico. Los profetas del oído, porque ejercen la crítica en nombre de las víctimas ignoradas hasta por los mejores científicos y filósofos, como Karl Popper. Es la totalización de la totalidad totalizada, justificada por la moral positiva de lo dado, criticada por Emmanuel Levinas como el mal sin perdón, porque no tiene conciencia ética de la falta cometida. 9.25. El dominado, el excluido o la víctima son la negatividad existente bajo el sistema afirmado en su positividad porque vigente. El pobre, el extranjero, la viuda, el huérfano, que niega también al pensamiento crítico en nombre del positivismo lógico, que dice: cuanto más se realiza el proceso de la autoconservación, del capitalismo y de la modernidad a través de la división burguesa del trabajo, tanto más dicho progreso exige la autoalienación de los individuos. El positivismo, en fin, que no se ha detenido ni siquiera ante la cosa más cerebral que se puede imaginar, el pensamiento. Ha acorralado incluso la última instancia intermedia entre la acción individual y la norma social. Así, la filosofía se refugia en un pensamiento formalista tradicional y pierde la mordiente de la crítica material y también formal cuando no ha caído en el formalismo. La moral del sistema fetichizado pasa por ser la ética sin más. El juicio de hecho se opone al juicio de valor, de la política, de la filosofía. La ética es descriptiva y no normativa. Se transforma en una filosofía precisa, científica, argumentativa y formalista, alejada de la realidad negativa de los excluidos, de los que sufren el sistema. 9.3. La negatividad de la materialidad sufriente en Schopenhauer, Nietzsche y Freud. 9.31. Estos tres pensadores críticos que se enfrentan a la negatividad lo hacen de tal manera que en un momento central de su propuesta teórica terminan por contradecirse, pero de todas maneras nos muestran senderos críticos muy creativos. A la negatividad se la puede negar, por su parte, afirmando un nuevo tipo de positividad
que no es la positividad del sistema dejado atrás, sino la superación o el pasaje a un nuevo sistema en el que la negatividad anterior es suprimida. El esclavo debe liberarse para dejar de ser esclavo, pero no para convertirse, acto seguido, en un nuevo amo dominador. Si así fuera, lo mismo permanecería nuevamente como lo mismo. Se trata entonces de crear una nueva positividad. 9.32. En efecto, Schopenhauer descubre el sufrimiento inevitable de la existencia humana en cuanto tal por el hecho de ser un individuo. Sería una negatividad ontológica a la manera de Plotino en el pensamiento helenístico egipcio o en el budismo. Si es verdad, y recogemos la expresión de Schopenhauer en esta tesis de ética que allí donde hay voluntad, hay vida, y donde hay voluntad de vida está asegurada la vida, nuestro filósofo desarrolla su argumento en el sentido de que la negatividad, es decir, el dolor, es efecto del principio de individuación, que determina a la voluntad universal como la voluntad de cada uno, es decir, como objetivación de la voluntad, y en el deseo imposible egoísta de querer colmar como felicidad el querer de la voluntad. Es, por lo tanto, necesario negar en sí mismo la voluntad de vivir. Es la gran contradicción del filósofo de la voluntad contra la razón absoluta hegeliana, y en su centro la sexualidad como foco de la animalidad animal. Lo que comenzó por ser negación de la negatividad de la finitud, termina por ser negación del querer vivir. La ética consiste en la virtud negativa de la compasión trágica. El vivir como propio y universal, ontológico, el dolor del otro sin posible redención o rescate. 9.33. De alguna manera, Nietzsche llega al final a una conclusión igualmente contradictoria, oponiéndose a la negatividad del mundo dado, que denomina lo apolíneo, y también lo semita o el mundo cristiano como un platonismo para el pueblo, cuyos valores son vicios de los resentidos cuando eran oprimidos, transformados en virtudes vigentes del orden positivo cuando son los dominadores. Se trata entonces de negar radicalmente esa negatividad presente bajo el manto de la positividad opresora. Es la voluntad de nada, la que se ha transformado en el señor de la voluntad de la vida. Hasta aquí el crítico Nietzsche en lo que parece una ética de la liberación. Pero cuando el argumento continúa, se vuelve su opuesto. Los constructores del nuevo orden, que ha negado la negatividad pasada, son los seres humanos que intentan cosas nuevas y, en general, la variedad. El placer es el sentimiento del poder. Y es solamente el ser humano que se trasciende, el que instaura los nuevos valores del nuevo mundo. Pero, ¿cuál es el contenido paradigmático de ese ser humano creador y de su nuevo mundo? 9.34. Contra los débiles, enfermizos, semitas o cristianos, entre ellos principalmente Pablo de Tarso, que se han impuesto por una moral ascética con la que han dominado a los fuertes, sanos, arios, como los fundadores de Grecia y los participantes en los cultos orgiásticos dionisíacos, es necesario volver al origen de la helenicidad indoeuropea y al espíritu de la tragedia en el eterno retorno de lo mismo. La voluntad de poder es así la fetichización de la dominación de la raza aria, pretendidamente griega y germana para Nietzsche, que Adolfo Hitler recibió bien definida por toda una generación de grandes profesores y filósofos, en cuyo centro estará Nietzsche. Exaltación sacralizada de la voluntad de dominio. La negación de la negación propuesta por el nihilismo nietzscheano culminó en la voluntad aniquiladora del otro ser no germano y la positividad propuesta
fue un retorno a la edad heroica de los conquistadores que ocuparan un espacio civilizado por egipcios y semitas en la Grecia del tercer y segundo milenio antes de Cristo. 9.35. De otra manera, Sigmund Freud confunde la negatividad de la afectividad del yo deseo contra el mero yo pienso de Descartes con la sexualidad masculina. Es un genio que definió exactamente el machismo, pero no la sexualidad de la mujer. La sexualidad se define en una etapa infantil como lo masculino, pero no lo femenino. La oposición se enuncia: genitalidad masculina o castración. Lo masculino comprende el sujeto, la actividad y la posesión del falo. Lo femenino integra el objeto y la pasividad. La vagina es reconocida ya entonces como albergue del pene. Esta caracterización continuará hasta la edad adulta, y la mujer sentirá siempre una falta del pene, un complejo de castración o el primado del falo. 9.36. Al final de sus trabajos, Freud querrá enmendar su unilateralidad refiriéndose al complejo de Electra, pero será muy tarde. Habría que comenzar su obra de nuevo. La libidine negada por el hiperracionalismo moderno fue descubierta por Freud como la negatividad negada, pero dicha negación fue parcial. Niega a la mujer sin advertirlo. La realidad machista eurocéntrica que se le impone como la negatividad oculta, el genio freudiano la manifiesta, la descubre, pero es solo la libidine masculina. Falta todavía acabar más profundamente y encontrar otra negatividad oprimida debajo de la afectividad masculina, la femenina y otros ejercicios de la sexualidad no heterosexual. Como puede comprobarse, es una visión limitada de la negatividad que habrá que saber negar todavía desde la alternativa de otra positividad, la liberación de la mujer y otras dimensiones de género. La negatividad freudiana y también lacaniana se torna equívoca. Además, el antiedipo, como otro paradigma, habrá que ir a describirlo en la experiencia semita, en el mito abrámico que Freud, siendo judío, no supo desentrañar. (9.4) La ética o la crítica de la moral en Karl Marx. 9.41. Se pretendió, aún en el marxismo-leninismo soviético, que El Capital de Marx era una obra exclusivamente científica y no una ética. No se entendió que la crítica de la economía política, por ser una crítica económica, era ya enteramente una ética, no una moral, aunque de un campo, el económico. Pero en dicha ética subsumida, en dicho campo, se puede encontrar, no explícita, una ética general. Es la tarea del filósofo crítico explicitar lo implícito, es decir, en el campo económico, Marx usa una matriz categorial ética que puede generalizarse analógicamente para todos los restantes campos y aún para el nivel abstracto de la ética como tal. No hay que olvidar que Marx fue primeramente en el tiempo un filósofo y desde su filosofía desarrolla una economía crítica de estricta precisión filosófica. 9.42. El olvido y el encubrimiento de la ética en el capital. Crítica de la economía política tendrá muchas consecuencias, porque el marxismo tradicional, al final, lo bueno, lo justo, lo que tiene pretensión de bondad, era lo que afirmaba los intereses del proletariado. Pero como este fue sustituido de facto en sus funciones políticas por la vanguardia, por ejemplo, el Comité Central del Partido, dicho fundamento podía ser usado según la conveniencia estratégica del momento, y la falta de una ética general
fue corrompiendo el sistema a medida que se burocratizaba estalinistamente. Por el contrario, defendemos que el capital es ya una ética económica, o mejor, una economía que había subsumido claramente el principio material que hemos expuesto en la tesis 5, el principio de la vida humana como trabajo vivo. La nada, o el no ser, y la exterioridad del trabajo vivo, como la alteridad del otro. El otro que el capital será el punto de partida. En el texto de los fundamentos de Marx, la realidad real del trabajo vivo es fuente creadora del capital desde la nada. Nada invierte el capital para acumular plusvalor. Debemos entonces inscribir a Marx en la tradición de la metafísica semita. 9.43. Muy resumidamente, podemos decir que para Marx, el mercado capitalista es el mundo de los fenómenos, así denominado por Hegel y Marx explícitamente. En dicho mundo o mercado aparecen ciertos fenómenos económicos que la economía clásica, a partir de Adam Smith, denomina dinero, mercancía, ganancia, etc. Son las categorías superficiales, diría Marx, que, sin embargo, se enuncian sin orden, saltando epistemológicamente de una a otra sin suficiente concatenación ni fundamentación. Este sería el orden óntico de la economía clásica o del neoliberalismo, la positividad dada del sistema vigente capitalista, que culmina en la acumulación de la ganancia o en el criterio de racionalidad como aumento de la tasa de ganancia. Lo que acrecienta dicha tasa es competitivo y eficaz, productivo. 9.44. Pero Marx, como poshegeliano que subsume y supera a Hegel, pasa de este orden superficial óntico al ámbito profundo ontológico. Los fenómenos del mercado aparecen desde su fundamento, que es el ser del capital, el valor que se valoriza. Ese ser o fundamento permanece oculto detrás de la positividad superficial del mercado y es la esencia del capital. La esencia en el sentido hegeliano, de el ser como fundamento de lo que aparece. Y es en ese ámbito profundo de la producción de la empresa productiva donde el trabajador crea, no produce ni reproduce en terminología de Marx, en el plustiempo de plustrabajo, un valor que es gratis para el capital y por lo tanto se ahorra un plussalario. En ese plussalario no pagado, impago, consiste entonces el secreto misterioso del capital en cuanto tal. El ser o la esencia del capital es la acumulación del plusvalor no pagado, éticamente robado, robo perpetrado al trabajador asalariado. Hasta aquí nos encontramos en el nivel profundo ontológico describiendo el plusvalor como el fundamento del fenómeno de la ganancia que aparece en el mercado. La crítica de la ontología es ya una novedad filosófica y económica enorme, y enunciada por vez primera y para siempre. Mientras haya capital, el veredicto de Marx tendrá vigencia, verdad y sentido. 9.45. Pero hay todavía un tercer ámbito, también para la filosofía y la economía de la liberación, más allá de la ontología económica, del ser o esencia del capital, el valor que se valoriza acumulando plusvalor. Este tercer momento es transontológico, es la realidad propiamente ética o metafísica. Se trata no ya del fundamento, sino de la fuente creadora del ser desde la nada. Esa trascendentalidad transontológica queda definida como trabajo vivo. El trabajo vivo es el trabajador en acto, como una realidad real anterior al capital como perteneciente a un sistema previo. El feudal en Europa, por ejemplo, frente al capital como masas empobrecidas, ni en el mundo feudal ni todavía en el capital
descrito en el capítulo La acumulación originaria de El Capital. En El Capital como trabajador asalariado o después del capital como desocupado. Pero todo comienza por el acto ético y perverso como tal, la subsunción del indicado trabajo vivo como un momento o mediación del capital para alcanzar la ganancia plus valor. 9.46. En efecto, el acto de alienación, como el mal originario, es la indicada subsunción, incorporación o transustanciación del trabajo vivo que, siendo trascendental al capital, tiene una dignidad no valorable. No tiene valor porque es la fuente creadora de todo valor. Tiene dignidad, que es mucho más que valor. La vida no tiene valor sino dignidad, en la que se origina el valor del valor, como la cualidad de la mediación que afirma la vida. De su dignidad ética absoluta de sujeto, punto de arranque de toda crítica y de la crítica de la economía política burguesa, el trabajador es violentamente transformado en cosa, bajo la apariencia de un intercambio de trabajo por dinero. Y el capital, que es una cosa, se transforma en sujeto. En esto consiste la lógica ideológica de la ciencia económica clásica y neoliberal que Marx denomina fetichismo. Es un pase de mano epistemológico como el que efectúa el mago, que transforma al sujeto en cosa y a la cosa en sujeto. El mostrar esta inversión es la esencia crítica y ética de El Capital, ética implícita que estamos explicitando y que es el metalenguaje categorial del pensar de Marx mismo. 9.5. La ética es la crítica primera, es el inicio de la filosofía, prima filosofía. 9.51. Si la crítica de la religión es la primera crítica, se entendía la exigencia ante Hegel que había hecho de la religión, como cristiandad, o ante los manchesterianos con el calvinismo coherente con el capitalismo, el fundamento del Estado o del mercado. Pero implícita en esa crítica de la religión se encontraba la crítica ética que es la primera crítica, que niega que el ser, la esencia de la totalidad política o económica, sea la última fuente de la creatividad de los sistemas históricos, en los momentos originarios anteriores a su decadencia dominadora. La crítica ética, una redundancia, ya lo hemos dicho, es negar la pretensión de totalización de la pretensión de bondad que encubre fetichistamente víctimas del propio sistema. Más aún, cuando son la mayoría de la población o cuando lo son sistemáticamente. 9.52. Dicha crítica se origina en la víctima, en el oprimido o excluido del sistema, que guarda exterioridad en su dignidad de ser humano otro que la definición funcional que el sistema le ha asignado. El obrero asalariado es un pobre que crea plusvalor. No es considerado en su dignidad cuantificable de creador de todo valor, de la totalidad del capital. Esa dignidad negada clama justicia. Su revelación como persona inalienable hace explotar todas las funciones alienantes del sistema a los ojos y oídos del crítico. El que ve el sufrimiento de la víctima y oye su clamor es el que comienza la crítica práctica y teórica del sistema y del victimario. Es ética antes que teórica o científica. Es práctica antes que explicativa. Surge de la indignación y no solo del descubrimiento de una nueva matriz intelectual. 9.53. Desde este punto de vista de la ética, no la moral, tal como la hemos definido, es la prima filosofía, por donde debe comenzar a estudiarse la filosofía antes que todo curso de introducción a la filosofía, de antropología o de ontología, y evidentemente de filosofía del lenguaje o de la ciencia. Ellas ya están situadas en algún lugar que la ética crítica describe.
No se trata de leer a Parménides desde una interpretación ingenua, eurocéntrica, cuando enuncia: el ser es, el no ser no es. Puede realizarse reflexiones profundas de admirable significación. Pero nunca me había imaginado que el ser hubiera podido ser griego y el no ser la barbarie de los asiáticos, macedonios o europeos, de la mujer, el niño o el esclavo. Solo desde una conciencia ético-crítica podía nacer un lugar diferente de lectura, el locus enunciationis del que hablamos hoy como el giro descolonizador epistemológico que tiene un componente ético esencial. Surge desde una opción ética por las víctimas, por el sur, por el antiguo mundo colonial que todavía no termina de liberarse. Aún la crítica epistemológica comienza por ser ética.